Escribí de vuelta la pregunta porque no me acuerdo, Martina. Ahí está. Sí, la derivada de una función tangente siempre me va a quedar así, como 1 sobre coseno cuadrado. Es una función más que podemos agregar a la tabla de derivadas. ¿Sí? Cuando ustedes hagan la tabla de derivadas, o sea, acá abajo pueden decir, bueno, listo, si f de x es tangente de x, la derivada va a ser 1 sobre coseno cuadrado de x. Eso es lo que van a poder hacer, lo van a poder agregar a la tabla que ustedes tengan de derivadas. Ahora, bueno, vamos a pasar a la parte de regla de la cadena. Lo que tenemos que identificar en regla de la cadena es qué función está dentro de qué otra función. Y a veces eso es lo que es un poquito más complejo. Hay en algunas funciones en que sale enseguida, hay otras en que no tanto. Y bueno, entonces ahí está el trabajo que tenemos que hacer. Lo que me dice la regla de la cadena es que si yo tengo una función que adentro tengo otra, y esto es lo que yo voy a querer derivar, ¿sí? Entonces va a ser, derivo la que está más afuera y la voy a evaluar en la función que yo tengo adentro y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que tengo adentro, ¿sí? Entonces, uno cuando ni bien ve esto dice, no entendí nada. Perfecto. Vamos a ir desglosando esto para poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, primero y principal, ¿qué es lo que significa? A veces la idea es ponerle otra letra, pero algunos se complican si seguimos agregando letras. Ya tenemos la F, la G y la X. ¿Sí? Entonces vamos con un ejemplo. Vamos con el ejemplo. Vamos a suponer que mi función que yo tengo es el logaritmo natural de 4x al cuadrado menos 5x. Entonces, lo que tengo que identificar, ¿sí? Así como yo acá puse f y g, y justo acá puse f y x, bueno, le puedo poner otras letras, ¿sí? Lo que yo voy a tener que identificar es qué función es la que está por fuera y qué función es la que está por adentro, ¿sí? Entonces, a propósito, usé la fx para que ustedes empiecen a usar otras letras. Bueno, acá puse f y g, entonces, donde tengo la f voy a poner una h, y la g la voy a seguir usando igual. Entonces yo voy a querer derivar esto, entonces va a ser h' evaluada en g de x, y esto lo voy a multiplicar por g' de x, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que identificar? Voy a tener que identificar quién es h de x, y voy a tener que identificar quién es g de x. Y esto es a veces la parte más complicada. G de x es la cuenta que primero hago, ¿sí? Si ustedes quieren calcular el dominio o ustedes ya tienen el dominio, ¿qué cuenta hacer primero? Acá. Vamos a suponer que x vale 20, ¿sí? Que está en el dominio. ¿Qué cuenta hacen primero? Para calcular la función, ¿cuánto vale la función para el valor de x igual 20? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Hacer 20 al cuadrado. Claro, bien. Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer primero? Lo que estoy preguntando es, bueno, yo quiero calcular la imagen para x igual 20 en esta función. Entonces, ¿qué cuenta es la que voy a hacer primero? Hago 20 al cuadrado, lo voy a multiplicar por 4 y le resto 5 por 20. Entonces, la cuenta que voy a hacer primero es lo que tengo acá adentro. O sea, la x la voy a reemplazar por 20 y lo calculo ahí. ¿Sí? Eso es la función que yo tengo adentro. Mi g de x va a ser justamente 4x al cuadrado menos 5x.
Cuando yo calculé ese resultado, le aplico el logaritmo de x, el logaritmo natural, en este caso. Entonces, la función que yo tengo por fuera es el logaritmo natural de x. ¿Por qué de x y no de 4x al cuadrado menos 5x? Porque lo que yo estoy pensando es, bueno, cuando yo ya sé el resultado, a ese resultado es el que yo le aplico el logaritmo natural. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen? Antonina, sí, sí. 3 sí, para mí van para sí. Perfecto. Entonces, identifiqué H, identifiqué G. Lo que voy a hacer ahora es derivar cada una por separado. Entonces acá al lado voy a escribir la derivada de H. Me voy a la tabla y bueno, H' de X va a ser 1 sobre X. ¿Sí? Escribo la derivada de G' de X, o sea, la derivada de G, que es G' de X. Voy, en el caso de ustedes, como recién empezamos, bueno, empezamos. Hago la derivada de 4x al cuadrado por un lado, hago la derivada de 5x por el otro y después lo voy a restar. ¿Sí? Resulta que me termina quedando 8x menos 5. Chequenlo después, pero me termina dando eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo lo que tengo es que mi f de x, en particular, lo tengo como una h que adentro tiene una g de x. ¿Sí? Lo escribo a propósito así. Por más que uno dice, bueno, pero tantas veces tengo que escribirlo, y a veces me conviene para ordenarme. Entonces, la derivada, voy a hacer la regla de la cadena, es la derivada de h, y esto lo evalúo en g de x, por g' de x. ¿Qué significa esto? Que f' de x, y presten atención, ¿cuál es la derivada de h? Si h de x es el logaritmo natural de x, la derivada de h es 1 sobre x. En el lugar donde tengo x, voy a poner g de x. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo h' de x, tengo 1 sobre x, y acá lo que tengo es h' de g de x, bueno, en el lugar donde tenía la x, puse g de x. Entonces lo voy a escribir así. Por, ¿quién es g' de x? Lo tengo acá. Y lo voy a poner entre paréntesis. Ahora, en el paso siguiente, ¿quién era g de x? Esto que yo tengo acá. Hay algunos que lo hacen directamente, ¿sí? Hay otros que hacen un intermedio entre tantos pasos, ¿sí? Hacerlo directamente. Yo lo hice con un montón de pasos explicando cada uno de los pasos en detalle, ¿sí? Lo que tiene la regla de la cadena es que hay que ser preciso y ordenado, ¿sí? En qué es lo que voy poniendo, qué función tengo adentro, qué otra función. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde no me quedó 1 sobre x, sino que me queda una cosa un poquito más complicada. ¿Sí? Entonces vamos a agregar a la tabla de, es como Fogg, es exactamente Fogg. ¿Sí? F compuesta en g de x es exactamente lo mismo que f compuesta en g de x. ¿Sí? Y si lo tenemos en este tipo de escritura, sería f compuesta en g, f' compuesta en g de x por g' de x.
¿sí? Solamente que en general, desde lo personal, me gusta más esta escritura. ¿Por qué me gusta más esta escritura? Por si tenemos tres funciones. Cuando tenemos una función adentro de otra y todo eso adentro de otra función, este tipo de escritura me sale bien lo que es, del por qué se llama justamente regla de la cadena. ¿Sí? Si yo lo que tengo, f compuesta en g, compuesta en h de x, y yo tengo que derivar esto de acá, la escritura me queda como bastante engorrosa. ¿Sí? Por eso yo suelo usar esto. Bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Y para eso vamos a empezar a agregar derivadas a una tabla, ¿no? Si mi función es la raíz cuadrada de x, ¿cuál es la derivada de la raíz cuadrada de x? ¿Cómo puedo calcular la derivada de la raíz cuadrada de x con las herramientas que tengo? A priori no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la raíz cuadrada de x es x a la 1/2. Claro, bien, Sofía está ATR. Bien, entonces, si es x a la 1/2, la derivada va a ser 1/2 por x a la 1/2 menos 1. Y esto me termina quedando 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Sí? Que en particular esto es lo mismo que 1 sobre 2 por x a la 1/2. Entonces, en la tabla, ¿ustedes qué es lo que van a tener? F de x, si tienen raíz cuadrada de x, van a decir que la derivada van a tener dos formas de escritura. Uno que es 2 sobre raíz de x y la otra que es 1 sobre 2 por x a la 1/2. Las dos formas estoy hablando de lo mismo. ¿Sí? En los dos casos estoy hablando de lo mismo. Por eso está al igual, ¿no? Pues son dos formas de escritura donde hablamos exactamente de lo mismo. En particular, recuerden esto, si yo tengo raíz enésima de x, esto es lo mismo que x a la 1 sobre n. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos esta función. Raíz cuadrada de x a la 5 más 7x al cuadrado. Bueno, entonces yo digo que tengo una h compuesta en una g de x. ¿Sí? Entonces tengo que identificar quién es h de x, la función que está más afuera, y quién es g de x, la función que está adentro. Entonces, la primera cuenta que hago va a ser mi g de x. ¿Cuál va a ser? X a la 5 más 7x al cuadrado. La segunda cuenta que hago, en este caso, va a ser la que está por afuera. En este caso va a ser la raíz cuadrada de x. Con lo cual, escribo mi derivada de h y escribo mi derivada de g. Esto me va a quedar 5x a la 4 más 14x y este me va a quedar 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Ahora, si esta es mi función, entonces, esta función derivada me va a quedar la derivada de h evaluada en g de x por g' de x. Entonces, mi f' de x va a ser la derivada de h evaluada en g de x por g' de x. ¿Y qué significa? La derivada de h es 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz. Y en lugar de poner x, pongo g de x. Por g' de x, que es esto de acá. 5x a la 4 más 14x. No me olvidé ponerle paréntesis.
esto va a ser igual. Ahora, en lugar de g de x, pongo lo que yo tengo. X a la 5 más 7x al cuadrado por 5x a la 4 más 14x. Y ahí me queda la derivada. ¿Sí? Vamos con un ejemplo un poquito más fácil. F de x, que es igual al coseno de 3x. Nosotros sabemos que el coseno de x, la derivada, es menos seno. Pero acá no tengo coseno de x, tengo coseno de 3x. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero es lo mismo que tener 3 veces el coseno de x. No, no es lo mismo. ¿Sí? Sí, sí, cómo no. Ahí está. Entonces, si yo tengo el coseno de 3x, tengo que identificar, primero, qué función tengo adentro de qué otra función. ¿Sí? ¿Qué cuenta hago primero? Y la cuenta que hago primero es 3x. ¿Qué cuenta hago después? Coseno de ese resultado. Entonces, yo tengo una h compuesta con una g de x. ¿Sí? Entonces, mi h de x, en este caso, que es la que está por fuera, es el coseno de x. Y la que está adentro, g de x, es 3x. Entonces, cuando yo quiero derivar esto, va a ser h' evaluada en g de x por g' de x. Bien, perfecto. Entonces, mi derivada va a ser h' evaluada en g de x por g' de x. ¿Qué significa? Tengo que calcular la derivada. H' de x va a ser menos seno de x. G' de x, como es una lineal, es 3. Entonces f' de x va a ser menos seno de g de x por 3, porque es la derivada de g. Entonces va a ser menos seno de 3x por 3. Esta es mi derivada. La tabla se la fui pasando. Si quieren les escribo. Si ustedes tienen el coseno de x derivado va a ser menos seno de x. Cualquier cosa pregunten, no hay drama. La tabla se la fui pasando y la idea es que ustedes la vayan copiando. ¿Sí? De todas maneras, igual si escriben tablas de derivadas, aparecen un montón. ¿Se entiende hasta acá entonces cómo ir calculando las funciones? Las derivadas. Voy a un ejemplo similar a lo que me aparece en los ejercicios adicionales para entregar. Cuando ustedes van a los ejercicios adicionales para entregar, resulta que no les aparece cosas sencillitas como estas que tenemos acá, sino que voy a poner algo similar a lo que ustedes tienen para entregar. Me aparece una función así. F de x es 5x a la 4 más 7, todo esto elevado a la 10, ¿sí? Sobre x al cuadrado por el seno de x más 6 raíz cúbica de x a la 7. Entonces ustedes dicen, claro, pero me das una cosa re fácil en la clase y después lo que tengo para entregar es una piedra imposible de agarrar. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos una piedra imposible de agarrar, lo mejor que podemos hacer es empezar a separarlo. ¿Sí? Entonces, primero, tenemos una suma. ¿Sí? Entonces, por un lado voy a hacer esto y por otro lado voy a encarar esto. ¿Sí? Separo.
Entonces, esto lo voy a hacer por un lado y la derivada de esto me va a dar un resultado. Esto lo voy a hacer por otro lado y la derivada de esto me va a dar otro resultado. ¿Sí? Primera fase. Empezamos a desmenuzar el problema. El tema es que este primer término tengo una cosa bastante asquerosa porque tengo, primero, una división. ¿Sí? O sea, al tener una fracción, tengo una división de dos funciones. Entonces, tengo que calcular la derivada de una división. Para calcular la derivada de una división, me aparece, por un lado, la derivada del de arriba. Que en la derivada del de arriba tengo una regla de la cadena para hacer. ¿Sí? Y en el de abajo tengo una multiplicación para hacer. Entonces dice, bueno, pero voy a estar 45 minutos con esta derivada nada más. No, paciencia. La clave es ser ordenado cuando uno empieza a hacer esto. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a hacer primero, voy a anotar el resultado en una parte y después tengo que ir empezando a volcar los resultados que voy teniendo. Primero voy a hacer esto porque es lo que tengo más a mano y es lo que me va a salir rápido. ¿Sí? Si yo usé f de x acá, voy a empezar a usar letras distintas de f, ¿sí? Para no confundirme con la función original. ¿Puedo volver a usar la misma letra de acá para cosas que voy a ir derivando acá? Sí, porque son anotaciones al margen, ¿sí? Pero lo que tengo que pensar es que no puedo usar f porque f ya lo estoy usando para todo esto. Una aclaración al margen, ¿no? Entonces, voy a suponer que h de x es 6 por la raíz cúbica de x a la 7. Si yo tengo así, como está escrito, no me conviene visualmente, no me conviene para derivar, porque no tengo las raíces como las puedo derivar. Entonces acá es donde usamos las propiedades de potenciación y sabemos que raíz cúbica de x a la 7 es lo mismo que tenga x a la 7 tercios. ¿Sí? Ahora, voy a la tabla de derivadas y me dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, yo tengo x a la 7 tercios y esto lo quiero derivar, bueno, va a ser 7 tercios por x a la 7 tercios menos 1. Hago esta cuenta, me queda 4 tercios. Entonces me queda 7 tercios por x a la 4 tercios. ¿Lo puedo dejar expresado como fracción? Sí. ¿Lo puedo expresar como raíz? También. Si lo expreso como raíz, me queda 7 tercios por raíz cúbica de x a la 4. Entonces me dice, bueno, pero tengo el 6. Acordémonos que cuando yo tengo un número multiplicando a la función, lo puedo poner adelante de todo. Lo voy a poner con otro color, ¿no? Si yo tengo el 6 acá multiplicando, es lo mismo que esté el 6 multiplicando, que esté el 6 multiplicando. Si está el 6 multiplicando, en particular, me queda esto. Entonces, la derivada de esta parte de acá, me queda 2 por 7 es 14, raíz cúbica de x a la 4. O sea, cuando yo ponga el resultado, acá me va a quedar 14 raíz cúbica de x a la 4. ¿Sí? Cuando haga la derivada. Ahora, la parte de acá me va a llevar un ratito. Entonces lo vamos a hacer aparte. Lo que tengo es, ¿sí? Vamos a ponerle h de x. Tengo, por un lado, 5x a la 4 más 7, todo esto elevado a la 10, sobre x al cuadrado por seno de x. ¿Sí? Tengo una división de funciones. Tengo r sobre g. Y lo voy a derivar. Con lo cual, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado.
¿Me siguen hasta acá? Bien. Y voy a escribir r de x es 5x a la 4 más 7, todo esto elevado a la 10, y g de x es x al cuadrado por seno de x, y ya está. Con lo cual, tengo que calcular la derivada de r y tengo que calcular la derivada de g. ¿Sí? ¿Qué pasa? En r de x tengo una función, que es 5x a la 4, metida dentro de otra función. ¿Lo puedo hacer de una? ¿Yo, Roberto? Sí, lo puedo hacer de una. Si estoy recién aprendiendo, ¿qué me conviene? Bueno, lo hago aparte. Entonces, aparte digo, bueno, yo tengo r de x, que es 5x a la 4 más 7, y todo esto le va a la 10. ¿Sí? Entonces, tengo una función adentro de otra. Tengo una función que adentro tiene otra función. ¿Sí? La función que está adentro es 5x a la 4 más 7. La función que está afuera es elevar algo a la 10. ¿Sí? Con lo cual, cuando yo quiera derivar esto, me va a dar la derivada del de afuera evaluada en lo que tengo adentro por la derivada de lo que tengo adentro. Entonces, calculo la derivada de esto, me va a quedar bajo el 4, me queda 4 por 5, me queda 20, x al cubo, más la derivada de 7 es 0, porque es una constante. En definitiva me va a quedar 20x al cubo. ¿Sí? Y la derivada de x a la 10 es 10x a la 9. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que la derivada de r de x va a ser t' evaluada en s de x por s' de x. O sea, 10 s de x elevada a la 9 por 20x al cubo. O sea, 10 por 5x a la 4 más 7 elevado a la 9 por 20x al cubo. ¿Van a calcular este paréntesis elevado a la 9? No. Pero por nada del mundo hagan eso. Porque les queda una asquerosidad, les va a llevar un montón de tiempo y lo más probable es que en el medio se van a confundir y se van a equivocar. Así que no lo hagan eso. Esto es r' de x. ¿Sí? Tenemos r de x y tenemos r' de x. Nosotros teníamos acá, joya, r' de x, lo escribo al lado. Me queda 10 por 5x a la 4 más 7, todo esto elevado a la 9 por 20x al cubo. Bueno, g de x es esto. Vamos a calcular. Si yo tengo que g de x es x al cuadrado por seno de x, dijimos que tenemos una multiplicación. ¿Sí? Entonces, m de x es x al cuadrado. Ñ de x es seno de x. M' es 2x. Ñ' es coseno de x. ¿Sí? Ahora, si tengo que g es m de x por ñ, la derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, ¿qué hago? Escribo, reemplazo. La derivada del primero es 2x por el primero sin derivar.
¿sí? Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto es g' de x. Entonces, ¿qué hago? Copio acá. G' de x va a ser, me quedó 2x por seno de x, estoy copiando lo otro, más x al cuadrado por coseno de x. Tenemos R, tenemos R', tenemos G, tenemos G'. Y ahora vamos a usar esto. ¿Sí? Mi H' de x me tiene que quedar R' por G menos R por G' sobre G al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo ya tengo identificadas R, R', G y G', reemplazo. ¿Me va a quedar una cosa acá larga? Sí, me va a quedar extenso. Pero voy a ser ordenado en cómo lo voy escribiendo. Entonces, H' de x va a ser R', todo esto de acá. 10 por 5x a la 4 más 7 elevado a la 9 por 20x al cubo por g por x al cuadrado por seno de x menos r 5x a la 4 más 7, todo esto elevado a la 10 por g'. G' era todo esto de acá. Pongo paréntesis. 2x por seno de x más x cuadrado por coseno de x. Y todo esto divido g al cuadrado. O sea, x al cuadrado por seno de x, todo al cuadrado. Esto es h'. Es lo que voy a copiar acá. ¿Sí? ¿Qué hago? Acá copio todo esto. ¿Se entiende? Menos mal que estas clases no se dan un domingo a la tarde igual. Sí, sí, después vuélvanlo a ver. Se los recomiendo. Bueno, en realidad los ejercicios que ustedes tienen para entregar tienen un par de cosas medias asquerosas ahí para derivar. Bueno, es tiempo. Tengo 9:22. Vamos a hacer esto. Preguntas así puntuales de esto. El concepto se entendió, perfecto. Preguntas puntuales de esto, lo que sea. Vamos a hacer de vuelta un recreíto de 3-5 minutos. Y después vamos a los ejercicios que tiene esto de, bueno, hallar la recta tangente al gráfico, cómo hacemos esas cosas, que van a ver que no es difícil, pero tiene un concepto ahí que hay que darle una vueltita de tuerca. ¿Sí? Así están con las herramientas, vamos a decir que con todas las herramientas para poder entregar los ejercicios adicionales. Yo lo que les recomiendo es que traten de hacer los ejercicios y entréguenlos. O sea, acá tengo 14, antes tenía más o menos 20, y los que entregan terminan siendo 5 o 6, nada más, con suerte. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes para que vayan viendo, vayan recibiendo las correcciones, es háganlos y entréguenlos. ¿Sí? Así van viendo ese ida y vuelta, a ver si les sale, no les sale, más o menos, qué es lo que les sale. ¿Dudas hasta acá? Un montón, supongo, pero... Profe, ¿puntuales? yo tengo una. Sí. Cuando hicimos esta última, la primera parte, que en realidad era la última de la Sí, función, acá. la de S No, espera. por X, Acá. Esto. esa. Sí. ¿Por qué no usamos, no sé si lo usamos, pero entiendo que no, pero ¿por qué no usamos la propiedad de multiplicación?
O sea, porque tengo 6 Porque por... tengo un número. Ok. Una de las propiedades que vimos al principio, Ah, no lo divido como función. claro, en realidad vos lo vas a ver como función, pero Sí. cuando vos tenés un número multiplicando una función, Ah, está es lo bien. mismo que el número por la derivada, ¿sí? Vos lo Genial. podés pensar como una multiplicación, ¿sí? Si vos lo pensás como una multiplicación, te quedaría Ah, la me quedo derivada de 0. la constante que te va a dar 0 por la función sin Claro. derivar, más la constante sin derivar por la función derivada. Como esto te da 0, te termina quedando justamente esto. Ah, genial. Bueno, entonces ponele, si me equivoco es lo mismo. Es lo mismo. En realidad, Genial. lo que pasa a escribir esto y te va a dar 0, nada más. Sí, sí, sí. Listo. Genial. Gracias. De nada. Otra pregunta. Bueno, 9:30, arrancamos de vuelta. ¿Sí? Con la última parte. ¿Ok?